Noches, queremos compartir un poco la palabra de Dios con ustedes. Sé que aún en medio de la aflicción o de las dificultades, Dios sigue siendo Dios, Él sigue reinando y lo único que nos va a sostener en medio de la aflicción, en medio aún de la muerte, en medio de la enfermedad, es la palabra de Dios. Hay un texto en Juan capítulo 8 y Jesús dice algo que llama mucho mi atención. Dice que Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y luego dice lo siguiente: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, la razón principal por la que vino a morir por nuestros pecados. Eso lo sabemos, creo que más de alguna ocasión la hemos escuchado. Pero probablemente tú has creído que estás bien con Dios, y hay una situación en este mismo pasaje de Juan 8 que Jesús quiere mostrarnos a nosotros, y se los muestra a un grupo de personas que estaban con él en ese momento. Jesús les dice en Juan 8:42, escuchen lo que dice: si Dios fuera su Padre, me amarían. Ahora, Jesús está diciendo esto: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Ahora, una de las razones por las que viene Jesús a esta tierra es para hacer la voluntad del Padre, de Dios Padre. La Biblia dice que Dios es espíritu. Pero después de esto, dice lo siguiente: ¿por qué no entienden lo que yo digo? El Señor Jesús sabía, dice aún, que cuando alguien no creía en Él, en su corazón, Él lo sabía. Él es omnisciente, Él es Dios. Y Él dice: ¿por qué no entienden lo que yo digo? Y Él dice: porque no pueden oír mi palabra. Ahora escuchen lo que dice a continuación. Dice Jesús en Juan 8:44: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Escuchen lo que dice: porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ahora, Jesús le dice a este grupo de personas que lo estaban siguiendo que él sabía que ellos no creían en él. De hecho, muchas de las personas que seguían a Jesús eh, llegaban a tentarlo, a hacerle preguntas para hacerlo caer, y hacían muchas barbaridades. Pero dice Jesús que eso ellos lo hacían porque eran de su padre el diablo. Ahora, Jesús dice algo que llama mucho mi atención, y hace ratito lo leía varias veces, y dice lo siguiente: que Satanás o el diablo dice que él habla mentira, habla de su propia naturaleza, y luego dice: porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ahora, la Biblia dice que hay dos padres o dos grupos de personas en esta tierra: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo te quiero preguntar en esta noche, de a quién perteneces, porque probablemente tú puedes creer, estar convencido que tú eres un hijo de Dios, pero dice Jesús que todo aquel que miente es un hijo ¿de quién? Del diablo. ¿Cuál es el problema para los que estamos en este lugar? Que creo que más de alguna vez hemos dicho mentiras. Yo he dicho mentiras, y la realidad es que el problema que nos damos cuenta que aunque sea una mentira pequeña, o decimos es una mentira piadosa, es mentira. Y dice Jesús que todo aquel que dice mentiras es hijo de su padre, ¿quién? El diablo. Ahora, ese problema, mis amados, es algo que la Biblia nos muestra, porque la Biblia nos muestra que estamos en problemas con Dios. De hecho, mentimos a nuestros padres, mentimos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, y él es mentiroso por naturaleza. De hecho, dice la Biblia que él, cuando llega con Adán y Eva, y eso ustedes lo saben, le dijo: oigan, porque no pueden comer de todos los árboles del huerto. Y Dios le había dicho a Adán y a Eva que podían comer de todo, pero Dios le había dicho: bueno, de este árbol no coman, porque el día que coman van a morir. Y Satanás, cuando llega a tentar a Adán y a Eva, Satanás le dice: oigan, que Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles. Y eso era una mentira. ¿Saben cuál es el problema? Que Satanás se presenta de una manera engañosa. Por ejemplo, Satanás te hace creer que robar no es pecado, que mentir a tus padres no es pecado, que usar alguna droga o alguna sustancia no está mal. Al cabo, toda la gente lo hace. Y la Biblia dice, mis amados, que Satanás desde el principio es la serpiente antigua, le llama a la Biblia, porque él es el que
viene a robar, matar y destruir. Y hay varios hogares que Satanás de una manera muy sutil sabe llegar aún a través de una adicción, a través de problemas, y él sabe de qué manera hacernos caer, porque dice que él es el padre de todos aquellos que han dicho mentiras. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si él es nuestro padre, él nos conoce. De hecho, nos conoce desde pequeños. Él sabe de qué manera hacemos las cosas, qué hacemos mal. Él sabe porque él está encargado de robar, matar y destruir. Y eso es lo que ha hecho desde el principio. Ahora, Jesús está diciéndole esto a ellos, pero poco antes Jesús les dice esta verdad que llama mucho mi atención. Dice Jesús, y conocerán la verdad. Ahora fíjense, la verdad es contrario a la mentira. Y Jesús dice en Juan 14, Dios los bendiga, buena noche. Jesús dice en Juan 14 que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dice que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Ahora, esta es otra mentira. El ser humano ha creído que todas las religiones llevan a Dios. Y yo creo por la Biblia, que tiene algún tiempo que la he leído, que la Biblia dice que no. La Biblia dice que solo a través de Cristo podemos llegar a Dios. La Biblia dice que Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado, vino a buscar y a salvar ¿a quién? Al que se había perdido. A todo lo que está perdido, Jesús vino a buscarlo. De hecho, dice la Biblia que el ser humano odia a Dios, porque el ser humano de continuo está en su corazón hacer el mal. Hoy leíamos en casa Génesis 6 y dice que el corazón del hombre está inclinado de continuo a hacer el mal. Ahora, tú no enseñas a tus hijos o a tus hermanos menores a hacer lo malo. Eso sale del corazón, porque dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, mis amados? Que en el momento que tú y yo muramos o enfrentemos la muerte o estemos cara a cara delante de Dios, Él va a exponer todo lo que hicimos aún en lo secreto. Probablemente las cosas que yo hice en lo secreto nadie me vio, no me vio mi esposa, no me vio mi mamá, no me vieron mis hijos, no me vio, pero yo creí que nadie me veía. Y la Biblia dice, mis amados, que Dios está en todo lugar, que Él es un Dios que no podemos escondernos de Él. Aún hay un salmo que me gusta porque dice que ni aunque te vayas al monte más alto, puedes esconderte de Dios. O aunque vayas a la tumba más profunda, puedes esconderte porque la presencia de Dios está en todo lugar. Ahora, ¿cuáles las dos noticias que quiero traer a ustedes? Dice la Biblia que en el momento que alguien muere, inmediatamente hay un juicio. Ahora, la realidad es que tú y yo no deseamos morir. No es algo que nos agrade, no es algo que queramos. Aún y a pesar de que alguien esté muy enfermo, llega a un hospital con el deseo de ser sanado. Nadie dice, vengo para morir aquí en el hospital. No es así. Mas, sin embargo, mis amados, dice la Biblia que la vida del hombre es entre 70 años y 80. Nuevamente, si hay alguien con más de 80, pues gloria a Dios, pero aún sabemos que el ser humano no pasa de 100 años. Y el problema de esto, mis amados, es que al momento de morir, en ese juicio que nos enfrentemos cara a cara, Dios nos va a mostrar lo que hicimos mal. Y la Biblia dice que por Adán el pecado entró a todos los hombres y todos los hombres vamos a experimentar la muerte, hombres y mujeres, por el pecado. De hecho, una de las consecuencias del pecado es la muerte. Y es por eso que el ser humano muere, por el pecado. Ahora, dice la Biblia también que en el momento que tú y yo muramos habrá un juicio y que en ese juicio, si somos declarados culpables, no habrá manera de que tú y yo sobornemos a Dios, de que le digamos, oye Dios, es que sí mentí, sí robé, sí engañé, sí codicié, sí adulteré, pero dame oportunidad, ya me portaré bien. Ya no habrá oportunidad, mis amados. Habla la Biblia en una historia que cuenta Jesús, de dos hombres, uno que se llamaba Lázaro y otro que era un rico. Y dice que los dos murieron, uno fue a un lugar de tormento y otro fue a un lugar de descanso. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, mis amados? Que si tú te das cuenta que eres alguien que ha mentido, la Biblia dice que eres un hijo del diablo. Esa es la mala noticia. Y la Biblia dice que todos aquellos que son hijos del diablo están camino al infierno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todos los que estamos aquí, creo que al menos hemos dicho una vez mentiras en nuestra vida. Al menos una vez. Entonces yo me doy cuenta que soy un mentiroso, que estoy camino al infierno. ¿Qué debo hacer? Dice la Biblia que Dios está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. De hecho, la Biblia dice que la misericordia de Dios es algo que tú y yo estamos experimentando hoy. ¿Por qué estoy con vida? He mentido, he robado, he engañado, he codiciado, he odiado en mi corazón por la misericordia de Dios. Por eso estamos con vida. No es porque seamos un poco buenos,
ni porque seamos un poco agradables. La realidad es que es la misericordia de Dios que nos tiene con vida. Pero también la Biblia dice, mis amados, que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, pero la Biblia dice que habrá un momento en el cual Dios ponga un límite a nuestra vida. Y es el problema de esto, mis amados, es que al momento de morir experimentaremos ese juicio y en ese juicio somos culpables. De acuerdo a los 10 mandamientos, si tú lo recuerdas, no robarás, honra a tu padre, no codiciarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, amarás a Dios sobre todas las cosas, somos culpables. Y el problema de esto, mis amados, es que en ese juicio no habrá manera de sobornar a Dios. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús vino, Él dijo muchas cosas, pero una de ellas es esto, dice Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que solo a través de Él podemos ir a Dios, que solo a través de su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día podemos tener salvación y vida eterna. Y la Biblia dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Probablemente toda nuestra vida hemos vivido una vida desordenada, terrible, en borracheras, mentiras, lujurias, muchas cosas terribles, pero Dios está dándonos la oportunidad de que el día de hoy nos arrepintamos. Dice la Biblia también que todo aquel que confiesa sus pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar todos sus pecados. Uno puede decir, pero bueno, ¿a poco Dios va a perdonar a alguien que ha violado, a alguien que ha robado, a alguien que ha matado? Sí, Dios perdona porque Cristo murió en lugar de pecadores. De hecho, Cristo murió, dice la Biblia que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y ese es Cristo. Él es el único Cordero de Dios que quitó nuestro pecado y que ahora Cristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Y por qué está sentado? Porque Él ya terminó la obra. Él ya terminó la obra de salvación. Él está esperando a que las personas se arrepientan y que crean en Él para regresar por segunda ocasión. Dice la Biblia también que cuando Jesús regrese por segunda ocasión, Él va a regresar sin relación con el pecado. Y creo que esto lo sabe más de alguno. Él va a juzgar ¿a quién? Vivos y muertos. Y dice la Biblia que su reino no tendrá fin. Ahora, ¿qué debo hacer yo si soy un hijo del diablo y estoy camino al infierno? La Biblia dice arrepiéntete y cree en Cristo. Únicamente eso. Dios no pide, mis amados, dinero. Dios no pide sacrificios. Dios no pide que tú hagas cosas para salvarte. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo lo que tú y yo no podíamos hacer. Él desde que nace de María, de la Virgen, vive sin pecado. Al llegar a la cruz, muere en lugar de pecadores y toma nuestros pecados para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Y es por eso que cuando Jesús muere como hombre, Él dice, acabé la obra, ya terminé la obra. Y es por eso que antes de Jesús morir, al haber dos malhechores, recuerdan, uno a la derecha y otro a la izquierda, al segundo que le dijo, acuérdate de mí, Jesús le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue la diferencia de uno al otro? Que uno no se arrepintió y no creyó, mas el otro se arrepintió y creyó en Cristo. ¿Cómo puede entonces un pecador o una pecadora ir al cielo? A través de Jesús. La Biblia es muy clara. Si usted abre su Biblia y la lee, la Biblia dice que es por gracia que somos salvos. Cristo fue molido por nuestros pecados, todo lo que merecíamos nosotros fue cobrado a Él y la deuda quedó pagada. Es como si al salir de aquí del hospital, tu familiar tuviera una deuda de $1,000,000. Bueno, nuestra deuda era más grande que $1,000,000, vaya. Y es por eso que Cristo está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. La Biblia dice que Él está mediando, dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y es por eso que estamos aquí anunciándote esto. ¿Qué tienes que hacer? Ahí en el lugar donde estás, pedirle perdón a Dios por tus pecados, cierra tus ojos o vete a caminar, pídele perdón. Y dice Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Que Dios perdona aún al pecador más terrible que esté entre nosotros, porque Cristo, que es su Hijo amado en el cual ya Dios se complació, Él pagó la deuda de hombres y mujeres pecadores. Y es por eso que aun cuando Jesús vino, había mujeres que habían vivido en prostitución, o hombres que habían matado, o hombres que habían robado, que tenían salvación. ¿Cómo? Por lo que Cristo iba a hacer por ellos. De hecho, dice la Biblia que es tan difícil que alguien pueda entender eso. ¿Cómo que alguien justo pagó por mis pecados y yo puedo entrar al cielo así nada más? Bueno, es la manera de Dios de salvar a las personas, a través de Cristo. Y es por eso que dice la Biblia, en este pasaje, que Él es la luz del mundo también. Ahora, hay un pasaje en Primera de Juan que dice algo que llama siempre mi atención. Dice Juan, uno de los discípulos de Jesús,
Dice lo siguiente, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué me limpia mis pecados? ¿Dar dinero? ¿Hacer una manda? No, la sangre de Cristo me limpia de mis pecados. Y dice aquí también Juan, dice, y si alguien hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Ahora, esto no es un permiso para pecar, porque alguien puede decir, bueno, entonces puedo vivir como quiera y al final de mi vida me arrepiento. Bueno, podrías morir antes de arrepentirte, antes de pedirle perdón a Dios. Y uno puede decir, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera y luego pido perdón y ya es suficiente. La Biblia dice que nadie se burla de Dios, que todo lo que tú siembres vas a cosechar. Aún si tú dices, bueno, pues la Biblia dice que yo puedo hacer lo que yo quiera, pues creo que tendríamos que tener cuidado de esas palabras, porque aún hay una historia donde Jesús le dice a un hombre necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Hoy podríamos morir, mis amados. Yo podría morir ahorita mismo aquí. Y el problema no es morir. El problema es morir sin haber creído en Cristo. Ese es el problema. Y la Biblia dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Así que, ¿de qué manera puedo pasar de ser hijo del diablo a ser un hijo de Dios? A través de Cristo únicamente, arrepintiéndome y creyendo en Él únicamente. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche.